realizan en Cuba el 7º Congreso Iberoamericano de Cardiología Nuclear. Científicos mexicanos buscan tratamiento contra la osteoporosis a partir del agave tequilero. Y les recomendamos ampliamente el tema que les tenemos preparado en esta emisión, en nuestra sección de entrevista. Bienvenidos a una nueva emisión de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo del ILSE. Es un gusto saludarlos. Quédense aquí los siguientes 30 minutos para enterarse de lo que pasa en cuanto a la tecnología, la salud, el medio ambiente, la educación y la cultura en Iberoamérica. ¡Comenzamos! Durante un congreso a nivel iberoamericano realizado recientemente en Cuba, se habló de los avances tecnológicos referentes a la cardiología nuclear. Veamos de qué se trata en la siguiente nota. El pasado 14 de abril se inauguró la 7ª edición del Congreso Iberoamericano de Cardiología Nuclear, celebrado en La Habana, Cuba. En el marco de este evento, la presidenta del comité organizador, Amalia Peix, explicó que este foro es una oportunidad para que los jóvenes especialistas aprendan sobre los últimos adelantos tecnológicos y a la vez intercambien experiencias. Durante la ceremonia efectuada en el Hotel Nacional de Cuba, la también presidenta de la sección de Cardiología Nuclear de Cuba resaltó la importancia de un evento en el cual participan especialistas latinoamericanos, europeos y estadounidenses, entre ellos el presidente de la Sociedad Americana de Cardiología Nuclear, ASNC, Brian Abbott. Abbott señaló que celebrar en la isla este congreso es una oportunidad para la ASNC de establecer agendas de trabajo conjuntas entre el organismo que representa y diferentes regiones del continente a fin de seguir desarrollando la cardiología nuclear. Peix adelantó que Cuba se prepara desde el punto de vista tecnológico y de la superación de sus profesionales para desarrollar la cardiología nuclear. Para ello, el país ha adquirido nuevos equipos como tomógrafos de última generación y próximamente entrarán resonadores de alto campo para hacer resonancias magnéticas cardiovasculares. Toda esta inversión, añadió, tiene como fin contribuir al aumento del empleo de técnicas de imágenes en los diagnósticos cardiovasculares con el objetivo de predecir de forma eficaz los riesgos y tratamientos de cada paciente usando la menor cantidad de procedimientos invasivos. Se hizo énfasis en la necesidad de integrar la medicina nuclear a las demás ramas de la cardiología a partir de la incorporación de nuevas investigaciones, de forma tal que los especialistas nucleares puedan convertirse en consultores de los cardiólogos. Durante toda esta jornada se impartieron conferencias y talleres enfocados en el aporte de la cardiología nuclear en el tratamiento de las insuficiencias cardíacas. Este 7º Congreso Iberoamericano de Cardiología Nuclear e Imagen Cardíaca, patrocinado por la ASNC, el Ministerio de Salud Pública de Cuba, el American College of Cardiology, entre otras instituciones, concluyó luego de 3 días de actividades con reflexiones sobre el avance tecnológico en pro de la salud pública internacional. Las alternativas medicinales que ofrecen las plantas pueden ser sorprendentes, como lo refiere la siguiente información respecto al agave tequilero. Una investigación realizada por científicos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Investav, Unidad Irapuato en México, demostró que el agave, más allá de ser la materia prima de una bebida muy tradicional en el país, la variedad azul del agave tequilana Weber posee sustancias capaces de mejorar la absorción de calcio y magnesio, minerales fundamentales para mantener la salud ósea. Al respecto, la doctora Mercedes López Pérez, líder del proyecto, refiere que el consumo de los fructanos contenidos en el agave, en colaboración con una microbiota intestinal adecuada, promueve la formación de nueva masa ósea, aún con la presencia de osteoporosis. Para llegar a esta conclusión, el equipo científico realizó diversos experimentos con modelos animales. El procedimiento consistió en retirar los ovarios a ratones hembra con el objetivo de producirles osteoporosis. El siguiente paso fue administrarles fructanos de agave y a las 8 semanas se tomaron muestra de fémur para medir la absorción de minerales y evaluar la presencia de osteoclasina, proteína que indica la producción de hueso nuevo. Se observó que los ratones que consumieron fructanos sintetizaron casi un 50% más de esa proteína, además de que el diámetro de sus huesos fue mayor en comparación con los ejemplares a los cuales no se les suministraron los derivados del agave, informó la especialista.
Respecto al mecanismo de acción de tales sustancias, explica que llegan al intestino grueso intactos y al interaccionar con la microbiota que ahí habita, se convierten en ácidos grasos de cadena corta. Estos atrapan a los minerales disponibles en el tracto y ayudan a transportarlos a través de las células. De esta manera tenemos una segunda oportunidad de aprovechar los nutrientes que ya no estaban disponibles para el organismo. Sin embargo, es muy importante que las personas tengan un microbioma intestinal saludable, pues solo así es posible que las bacterias fermenten los fructanos y los conviertan en ácidos grasos, advierte la doctora López Pérez. Los resultados obtenidos brindan la posibilidad de desarrollar una alternativa en el tratamiento de la osteoporosis, enfermedad que, de acuerdo con las últimas estadísticas de la Fundación Internacional de la Osteoporosis, afecta a 200 millones de mujeres a nivel mundial y en hombres mayores de 50 años significa que 1 de cada 5 fracturas está relacionada a la enfermedad. Por ello, López Pérez espera realizar estudios clínicos para comprobar que los fructanos pueden emplearse como coadyuvante, para lo cual ya solicitó una patente a nivel nacional. Hoy en Horizonte Iberoamericano tenemos la visita del ministro de Asuntos Culturales de la Embajada de El Salvador en México, José Rolando Reyes Martínez. Señor, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a comenzar un poco con la influencia o la relación que hay entre la diplomacia y la cultura. ¿Cómo se complementan y cuál es su labor en esa relación precisamente? Sí, bueno, dijéramos la diplomacia, la cultura dentro de la diplomacia pública es un elemento importante, es uno de los es una piedra angular, dijéramos, y además es uno de los 3 pilares junto a la política y a la parte comercial. Es muy importante porque a través de la cultura es cuando se puede trabajar, dijéramos, en el sentido de estrechar más lazos de hermandad y de amistad entre los países, a través del tema de lo cultural. En ese sentido, más que dentro del tema político o el tema comercial, ¿verdad? Porque lo cultural es como lo han apuntado algunos últimamente, es como el soft power, el poder blando, para conseguir a través de la persuasión, dijéramos, sin necesidad de la coerción, ¿verdad? Y se puede lograr mucho a través de la cultura en el campo diplomático, hasta evitar guerras. Claro. ¿Verdad? Sí, una influencia a veces intangible, pero sí, muy importante. ¿Cómo describiría la relación artística y cultural, sobre todo entre El Salvador y México? Bueno, es una relación históricamente muy fructífera, la relación artística entre México y El Salvador. Aquí hablando específicamente de El Salvador, pues, porque claro, la verdad que México ha sido, dijéramos, la relación artística de México con los países de Latinoamérica es pues grande, pero en El Salvador sí, yo quisiera apuntar de que desde hace muchos años, en la parte, dijéramos, especialmente que es a lo que yo me dedico, que es en la parte visual, como pintor que soy, sí, México ha sido una gran influencia para nuestro país y para nuestros viejos maestros. Muchos de nuestros viejos maestros se formaron aquí en México y pues no solo formarse, sino que sirvió también México de inspiración en sus temas, ¿no? Los muralistas mexicanos fueron inspiración para algunos de estos viejos maestros. Y posteriormente, la penetración del arte y de la cultura de México en nuestro país a través de la televisión, a través del cine, del viejo cine mexicano, de la literatura, ha sido grande. Entonces, en ese sentido puedo decir de que ha sido una relación fructífera la que ha existido entre México y El Salvador en ese sentido. Y hablando de la parte, pues, contestando tu pregunta en la cuestión también ya diplomática, tenemos también con México un excelente programa de cooperación cultural y artística y educativa con México,
que pues ha dado buenos frutos también. Muy bien. Señor ministro, en su opinión, ¿qué tanto se valora la riqueza artística y cultural en Latinoamérica? En general, ¿no? Sí, en general. Una Pues, pregunta muy amplia, pero sí. Sí, yo dijera de que se valora mucho. A veces ya cuando lo vemos, esto a nivel general, ya cuando lo vemos nosotros a un nivel más local, como que yo venga y esa pregunta la traslade a mi país, por ejemplo, sí nosotros vemos de que pues se valora, pero que también uno quisiera que se valorara aún más, ¿verdad? Que se respetara aún más, por ejemplo, nuestras manifestaciones del arte, que se respetara aún más a nuestros artistas, que se respetara aún más los sitios arqueológicos que tenemos, nuestro patrimonio cultural, en fin, sí se respeta, se valora, pero te digo, hace falta mucho más que hacer para tratar de educar de alguna manera a la gente, al público, que aprenda a reconocer y sobre todo a valorar lo que tiene, porque en nuestros países lo cultural es, dijéramos, es la herencia más valiosa que tenemos, ¿verdad? Y entonces eso sí, a veces se hace necesario educar a la gente para que valore eso. Y para educarla hay que empezar en la escuela, ¿verdad? Porque desgraciadamente también hoy por hoy en nuestras escuelas hasta se han eliminado las materias, dijéramos, en las cuales tú puedas a través de ellas sentirle el gusto al arte, a las cuestiones culturales, a conocer más de tu historia. Entonces, ese tipo de valores hay que inculcarlos desde niños en las escuelas y desgraciadamente en muchas no se hace, no se está haciendo. Entonces, estos son futuros adultos que no van a valorar el día de mañana lo que tienen, ¿no? Creo que va muy ligado con la siguiente pregunta acerca de las industrias culturales. Eso puede influir definitivamente. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, de alguna manera sí, de alguna manera sí. Yo siento de que también cuando yo te hablo de las escuelas, el hogar también, ¿no? Los padres tienen que inculcar esos valores del respeto hacia nuestra cultura, pero tiene mucho que ver también las políticas culturales de cada país. Que dentro de la política, dijéramos, hayan aspectos que estén ligados a lo que estamos hablando, ¿no? A ese conocimiento, a ese acercamiento de la cultura a la gente, de la manifestación cultural a la gente. Con eso tú estás educando al público, estás creando público para eso. Y a tu pregunta de las industrias culturales, pues en una política debe de darse la importancia a ese tema, ¿verdad? Porque hoy por hoy sí ya se va reconociendo en muchos países el tema en el sentido de que se han hecho, pues de alguna manera, mediciones de lo que le aportan las industrias culturales al país, ¿verdad? En términos económicos. Y hay países en los cuales dentro de las industrias culturales hay más inclinación por cierto tipo de creaciones que con otras. Por ejemplo, tú tienes Brasil, Argentina, México, dentro de las industrias culturales, una de las que más aportes da y que tiene más apoyo, aunque pues deberían de ser mucho más, es el cine y la televisión, por ejemplo. Así hay otros países que a lo mejor es la parte editorial la que dijéramos se le brinda más apoyo. Pero en general igual hay otras que están ligadas al turismo cultural, como es la artesanía, como son los artesanos, que igual se les debe de brindar mucho apoyo y abrirles espacios para que esta gente pueda desarrollarse de mejor manera, ¿no? Muy bien. ¿Y el rol de los medios de comunicación en todo esto? El rol de los medios de comunicación es importantísimo porque, bueno, los medios mismos de comunicación son parte de las industrias culturales también, porque dentro de eso están
los periódicos, las revistas, el software, en fin, todo eso es parte de las industrias culturales. Ahora, pero los medios también, es importante recalcar que pues en el carácter que tienen como informadores, tienen que ser también más consecuentes en el sentido de valorizar aspectos que ayuden a la población a valorar todo esto que estamos hablando, ¿no? O sea, porque a veces es triste que tú coges un periódico y pues la parte que le dedican a la cultura es muy mínima, como que la estrella de la información siempre son las noticias alarmantes, ¿no? La nota negra o la política, ¿verdad? Y eso pues es una lástima. Entonces es ahí donde tienen los medios trabajo por hacer, ¿verdad? A nivel iberoamericano, ¿cómo ve usted la cooperación cultural entre países? Pues mira, cada vez más se van abriendo espacios nuevos de concertación entre países para unar esfuerzos y hasta políticas en el tema cultural. A la par de estos países en los que hay encuentros que los generan instancias como UNESCO, como la CEGIB, como la OEI, por ejemplo, hay otras instancias que están también para apoyar esfuerzos entre los países en temas que tienen que ver con el apoyo ya bilateral o multilateral en temas culturales. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Nosotros, El Salvador y México, tienen un programa de cooperación cultural, pero dentro de ese programa de cooperación cultural bilateral entre México y El Salvador puede haber otro actor ahí, que puede ser UNESCO, por ejemplo, o cualquier otro, que puede abonar, puede ayudar para que sea más fructífera esta relación. Pues a la pregunta yo te contestaría que sí, está funcionando de alguna manera la cooperación entre países. Debería de ser, pienso yo, pues los gobiernos y que tienen pues el sector cultura desde los gobiernos, sí, a veces como que necesitan ser más agresivos en la cuestión de buscar más cooperación. De acuerdo. Yo creo que es una queja unánime aquí en China de parte de los sectores protagonistas de la cultura, más directamente como los artistas y todo, de la falta de apoyo. ¿Y por qué es cierto? Porque lo que sucede es que en nuestros países el sector cultural es el que menos presupuesto tiene, ¿verdad? Y a veces es el más demandante. Entonces es ahí donde funciona la cooperación. Es ahí donde las cabezas que están pues al frente de las instancias culturales deben de hacer uso de ese recurso que existe y que está ahí. Porque a veces nosotros criticamos el que, por ejemplo, y te voy a poner el ejemplo con esto, ¿no? Se puede criticar como artistas de que no hay apoyo del sector privado para la cultura. Pero lo que sucede es de que nosotros, artistas con muchas necesidades, a veces no sabemos cómo pedir. Y el sector privado, con todas las posibilidades, a veces no sabe cómo dar. Entonces, ¿por qué no se da esa relación? Entonces, yo dijera que esas son relaciones que se deben de propiciar. De acuerdo. ¿Verdad? Y no solo con el sector privado de cada país, sino que con instancias de cooperación de otros países. Claro, están ahí los canales. Hay que ser más agresivos en ese sentido. Hay que fortalecer. Sí. De acuerdo. Bueno, señor ministro, ya pasando a su faceta como artista plástico, en el trabajo que usted ha hecho, ¿qué pesan más? ¿Las ideas o las emociones? ¿Las ideas son las? Emociones. O las emociones. Mira, pues las dos se contribuyen a pesar lo mismo, porque tienen que ir juntas. Yo no puedo
Ya hablándote como artista, yo no puedo concebir una idea si no estoy emocionado con ella, ¿verdad? O viceversa. ¿Verdad? No me puedo emocionar ante nada, tengo que emocionarme ante una idea. Entonces, a tu pregunta yo te dijera que las dos van de la mano. De acuerdo. Ahora, el arte como tal es más de emociones, ¿verdad? Es mucho de emociones el arte. De ideas, por supuesto que sí, también porque es como básico, ¿no? Hay que partir de la idea para crear, ¿verdad? Pero hay dos momentos también, y a tu pregunta se puede ver desde dos ángulos. Desde el ángulo del artista, pero también desde el punto de vista del espectador, Claro. ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque también si tú estás frente a una obra y no te emociona, entonces no está funcionando la obra contigo. Sí, claro. No estás sintiendo tú esa experiencia estética que es la que debe de prevalecer. Muchos dicen, esa obra no me gusta porque no la entiendo. Es que no es para entenderla, Es para sentirse. es para sentirla. El arte es de emociones, Sí. más que de entenderla. La entiende el que la hizo, ¿verdad? Nada más a veces. El espectador tiene que emocionarse con ella también. ¿Y cómo decide usted qué temas plasmar en sus obras? Bueno, fíjate que pues hay una cuestión que yo siempre te digo, es algo que dentro de mi obra a mí me doy gracias a Dios por eso, que es el hecho de que yo no me enfrasco en un solo tema. Okay. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Pues yo respeto mucho a los artistas que sí ya tienen 30, 40 años de estar pintando un mismo tema, ¿verdad? Yo no soy así. Yo de repente sí tengo, pues la constante en mi obra es por un lado la parte realista y por otro lado lo abstracto, ¿verdad? Pero en ese sentido, yo ahorita mismo que estamos hablando y estoy viendo ese enorme cuadro verde enfrente, pues se me están ocurriendo muchas cosas, ¿me entiendes? Sí, entonces sí. es así, y después vengo, pero hay otro elemento. En mi caso, generalmente yo no boceto, ¿verdad? Es muy raro que yo haga un boceto de lo que quiero hacer. No, a mí me gusta enfrentarme al reto del lienzo en blanco o del papel en blanco y en ese momento comenzar a crear, Okay. ¿verdad? Es así. Un proceso más esporádico. Sí, tú has mencionado la palabra mágica en esto, que es el proceso. Porque hay una cuestión de que creo yo que se le debe dar mucha importancia y es de lo que a veces poco se habla. Desgraciadamente, cuando tú ves que hay un conversatorio con artistas y los temas son, hábleme de su obra, hábleme del estilo, de las influencias, pero poco se habla o nada del proceso creativo. Y es ahí la clave, es ahí donde inicia todo. Sí, pasarlo de ¿verdad? aquí al... Claro, o sea, ese proceso creativo, ¿no? Y que a lo mejor si tú eres pintor también, los procesos creativos tuyos van a ser diferentes a los míos. Claro. ¿Ah? Son otro tipo de cosas. Hay algunos que dicen, no, para pintar tengo que estar en silencio y aislado completamente, hasta de su familia. Y yo soy lo contrario. Claro. Yo para pintar tengo que estar en medio de los seres que amo, ¿verdad? Saber que ahí están y participan de alguna manera conmigo en lo que estoy haciendo. Sí, Cada quien. Hay otros que dicen, yo tengo que estar en silencio. No, me gusta estar pintando con música. Entonces, esos procesos, ¿verdad?, tienen mucho que ver. Ya no dijéramos lo que te inspira. Claro, no, sí, es todavía más íntimo, pues, más claro, personal. A algunos les inspira la literatura, ¿verdad? A otros, pues, otras cosas, ¿no? Sí. Entonces, es así, cómo funciona. Ministro, ya para terminar, ¿algo más que quiera agregar al público de Horizonte Iberoamericano? Bueno, yo pues lo que tendría que agregar, en primer lugar, reiterar el agradecimiento por la invitación que me han hecho. Siempre es grato para uno hablar de lo que hace, en este sentido, pues hablar de la obra
y de mi obra, para mí pues es algo que me gusta. Hablar de arte me gusta mucho, y los felicito por el espacio, y pues como mensaje al público es que no dejen de ver este tipo de programas, ¿verdad? Hacen falta, y ojalá hubiera muchos más programas como este, ¿verdad? Así es que, y los saludo a todos también. Bueno, estoy ahora en un país hermano que nos ha abierto sus puertas y que son muy hospitalarios, y los saludo, un saludo de un salvadoreño viviendo acá en México, y un saludo para mis paisanos también, y un saludo para Iberoamérica. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted de nuevo, y continuamos. En México, los pasados 5 y 6 de mayo se efectuó en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, la 22ª Asamblea General Ordinaria de Red México, la cual reúne a las radiodifusoras y televisoras educativas y culturales del país. Dicho evento tuvo el objetivo de dar a conocer los avances que se han realizado en materia de producción, programación y distribución de contenidos, así como de colaboración entre las diversas entidades pertenecientes a este organismo para el fortalecimiento de los medios públicos. Durante las jornadas, se escucharon y analizaron distintas producciones y propuestas enfocadas a la preservación de la cultura y la educación. Prosiguiendo con las actividades, el Instituto Cubano de Radio y Televisión presentó la visión educativa de la televisión en Cuba, así como la incidencia de los medios de comunicación en las 3 revoluciones educativas que han ocurrido desde 1959 en su país. Asimismo, la red de medios públicos firmó un importante acuerdo con el Instituto Cubano de Radio y Televisión para reforzar los contenidos y barras programáticas para fortalecer la educación y la cultura, el rescate de valores en las nuevas generaciones, aprovechando las nuevas tecnologías. Una alianza significativa alcanzada en el marco del evento es la que se concretó con el Consejo de la Comunicación para fomentar la lectura entre los integrantes de los medios públicos, para lo cual se emprenderá la campaña Leer Más, invitando a las audiencias a adquirir el hábito de la lectura. Tras las jornadas de plática de intercambio de nuevos materiales audiovisuales, los asociados lanzaron la declaración Paso del Norte, por el fortalecimiento de la identidad mexicana multicultural, plurilingüe y transfronteriza a través de los medios públicos y sociales. En la declaración consideran el papel de los medios públicos y sociales como factores fundamentales del desarrollo nacional al atender, sin distinciones, a toda la población. Así, la 22ª Asamblea General Ordinaria de Red México dejó constancia de los lazos que unen a los medios educativos y culturales a través de la labor que despliegan día con día en pro del desarrollo del conocimiento en el país. Los museos temáticos nos permiten adentrarnos en temas específicos, como por ejemplo el Museo de los Zarapes y Trajes Mexicanos, el cual los invito a conocer en estas imágenes. Se inspiró el arco iris en tus colores, como el charro naciste de una leyenda. Luces en las verbenas más que en las flores, y en tus flecos se enredan todas las hembras. Por ahora el tiempo se nos ha terminado. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de Horizonte Iberoamericano. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla o que nos escriban un correo a horizonteiberoamericano@ilce.edu.mx. Sus opiniones, comentarios y sugerencias son muy importantes para nosotros. Y los esperamos en nuestra próxima emisión. Se despide de ustedes Javi Escobar. Hasta la próxima.